Hola, mi nombre es Sofía, tengo 32 años y vivo en una ciudad tranquila del sur, en una casita que heredé y que siempre huele a libros viejos porque trabajo en la biblioteca municipal. Un lugar lleno de silencio y de historias que ya nadie cuenta. Y quizás por eso me siento tan cómoda ahí, porque yo también vivo rodeada de susurros que la mayoría de la gente no puede oír. Y es que desde que tengo memoria, sé que los muertos nos escuchan, que nos hablan, y lo que voy a contarles hoy. La razón por la que decidí romper mi propio silencio es para confirmarles eso que el título promete, que ellos no solo se comunican, sino que tienen un tiempo muy específico para hacerlo. Un ciclo de 21 días después de morir en el que su presencia es más fuerte que nunca. Y no lo leí en ningún libro esotérico ni me lo contó nadie, lo viví en carne propia con la persona que más he amado en este mundo. Y les aseguro que si se quedan conmigo a lo largo de este relato, van a comprender no solo cómo funciona ese puente entre nuestros mundos, sino el mensaje tan profundo que mi propia abuela cruzó para entregarme, un mensaje que cambió mi percepción de la vida, de la muerte y de todo lo que existe en medio. Y es que mi vida siempre fue así, una dualidad extraña entre lo perfectamente normal y lo absolutamente inexplicable, porque de día era simplemente Sofía, la chica que te ayuda a encontrar ese libro de historia que necesitas, la que toma un café mientras lee en el parque y saluda a los vecinos con una sonrisa, pero por dentro, desde muy pequeña, cargaba con esta sensibilidad, esta especie de antena que captaba frecuencias que no debían estar ahí, como sentir la tristeza de una casa vacía donde alguien había sufrido mucho, o percibir presencias en habitaciones donde no había nadie, y durante años aprendí a vivir con ello, a disimularlo, a pensar que quizás solo era mi imaginación, una imaginación demasiado vívida alimentada por todas las novelas que leía, pero en el fondo de mi corazón, una vocecita siempre me decía que era real, que había algo más allá del velo que todos vemos, algo tangible y cercano, aunque para mí era una carga, una soledad inmensa, porque ¿cómo le explicas a alguien que a veces sientes que no estás sola cuando miras tu reflejo en el espejo, como describes la sensación de una mano fría rozándote el brazo en pleno verano? Así que lo guardé para mí, convirtiéndolo en mi secreto más pesado y solitario. Pero todo esto que les cuento, toda esa vida de secretos y sensaciones a media luz, se quebró en mil pedazos el día que mi abuela Elena murió, porque ella no era solo mi abuela, era mi ancla, la única persona en el mundo que parecía entenderme sin que yo tuviera que decir una sola palabra, la que me miraba a los ojos y sabía si estaba triste o si algo me inquietaba. Y cuando esa máquina en el hospital emitió ese pitido largo y final, sentí como el mundo se detenía, como el aire se volvía denso y pesado, y todos en la habitación lloraban, mis tíos, mi madre, todos sumidos en ese dolor agudo y punzante de la pérdida, pero yo, en medio de mis propias lágrimas, sentí algo más, algo que me heló la sangre y al mismo tiempo me dio una extraña paz, porque justo cuando su último aliento se escapó, sentí su presencia a mi lado, no como un fantasma ni una aparición, sino como una calidez abrumadora, como si su esencia, libre del cuerpo enfermo, se hubiera detenido un instante para abrazarme, y el olor a jazmín de su jardín, ese aroma que era tan suyo, inundó la habitación estéril del hospital por un segundo que para mí duró una eternidad y que nadie más pareció notar. Fue nuestro primer adiós y, sin saberlo, también nuestra primera ola en ese nuevo plano. Entonces llegaron los días grises del funeral, el velatorio, las misas, esos rituales que los vivos hacemos para intentar ponerle un orden al caos que deja la muerte, y yo intenté con todas mis fuerzas ser normal, ser solo una nieta que lloraba a su abuela, así que apagué mi antena, me negué a sentir más allá de la tristeza evidente. Me convencí a mí misma de que esa calidez y ese olor a jazmín en el hospital habían sido solo una creación de mi mente, un truco de mi cerebro desesperado por no dejarla ir, porque el dolor era tan grande que aceptar que ella seguía ahí de alguna forma me parecía una traición a su memoria, como si no estuviera aceptando que se había ido para siempre, y por unos días funcionó. Me sumergí en el luto colectivo, recibí abrazos, lloré con mi familia y me dediqué a recordar a la abuela Elena a través de fotografías y anécdotas, tratando de mantener a raya esa otra realidad que siempre había coexistido con la mía, y por un momento, un brevísimo momento de calma, creí que lo había conseguido, que quizás su muerte había sido tan impactante que había cerrado esa puerta para siempre, dejándome por fin en un solo mundo, el mundo de los que solo ven lo que se puede tocar. Sin embargo, la paz duró muy poco, porque su casa, esa casa donde yo había pasado todas las tardes de mi infancia y que ahora se sentía como un museo silencioso de su vida, empezó a hablarme, y no con voces claras. Al principio eran cosas sutiles, casi imperceptibles, que fácilmente podían atribuirse al crujido de la madera vieja o al viento, como la mecedora del porche moviéndose lentamente cuando no había ni una pizca de brisa, o una corriente de aire helado en el pasillo que aparecía y desaparecía sin explicación, y yo seguía negándolo todo, diciéndome que era el dolor, que era la sugestión, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero una noche, mientras ordenaba sus libros en el estudio,
completamente sola en la casa y con un silencio que dolía, escuché algo que fue imposible de ignorar. Fue el sonido metálico y delicado de su cajita de música, la que tenía sobre la chimenea y que no había funcionado en años, pero no fue la melodía completa, fue una sola nota, una única y perfecta nota que flotó en el aire, clara, nítida y absolutamente real, una nota que resonó en mis huesos y que hizo que todo mi escepticismo autoimpuesto se derrumbara como un castillo de naipes. Y en ese preciso instante, con el eco de esa única nota vibrando todavía en el aire, supe sin lugar a dudas que mi abuela no se había ido del todo, y que lo que estaba a punto de comenzar era una conversación que rompería todas las barreras entre el mundo de los vivos y el de los muertos, porque el miedo que sentí, esa descarga eléctrica que me recorrió la columna vertebral, no era un miedo paralizante, sino uno que me despertaba, que me ponía en alerta, y me quedé allí de pie, en medio del estudio silencioso, con el corazón martilleándome contra las costillas, esperando, conteniendo la respiración casi hasta el dolor, esperando otra señal, otro sonido, cualquier cosa que me confirmara que no me había vuelto loca, que el dolor no me estaba haciendo alucinar, y entonces, con una voz que era apenas un susurro tembloroso, hablé al aire, hablé a la nada: «Abuela, ¿estás aquí?». Y el silencio que me respondió fue tan absoluto, tan profundo, que por un momento la duda regresó como una ola helada, amenazando con ahogarme. Pensé que quizás sí, que quizás todo era un producto de mi anhelo, de mi desesperación por sentirla cerca una vez más, y esa sensación fue casi peor que el miedo, fue una puñalada de soledad, la confirmación de que estaba verdaderamente sola en esa casa llena de sus recuerdos, hablando con fantasmas que solo existían en mi cabeza, y un nudo se formó en mi garganta mientras mis ojos se llenaban de lágrimas de nuevo, sintiéndome completamente ridícula y desolada, una tonta que le hablaba a las paredes. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de darme por vencida y huir de esa habitación que de repente se sentía opresiva, las manifestaciones comenzaron a cambiar, se volvieron más insistentes, casi como si ella supiera que mi fe estaba flaqueando y necesitara darme una prueba irrefutable, porque ya no eran solo sonidos sutiles o corrientes de aire, ahora las cosas se movían, pequeños desplazamientos que al principio me hacían dudar de mi propia vista, como su dedal de plata, que siempre dejaba junto a su costurero, apareciendo de repente en el centro de la mesa de la cocina, o el libro de poemas que me leía de niña, que encontré abierto en mi página favorita sobre mi almohada una mañana, y aunque mi mente lógica intentaba buscar explicaciones, una parte de mí, esa parte que siempre había sabido de la existencia de ese otro plano, simplemente aceptaba que era ella, que estaba intentando comunicarse de la única forma que podía, y entre esos sucesos desconcertantes, hubo un momento de pura calma, un bálsamo para mi alma agitada, cuando una tarde entré en la cocina y un intenso olor a galletas de canela recién horneadas, su receta secreta, llenó el aire de una forma tan vívida que casi podía saborearlas, pero el horno estaba frío, apagado desde hacía días, y en ese instante no sentí miedo, solo un amor inmenso, una calidez que me envolvió como un abrazo y supe que era un regalo, un recuerdo tangible de su cariño para decirme que todo estaba bien, que no tenía nada que temer. Sin embargo, a medida que los días pasaban, noté un patrón, una especie de urgencia creciente en sus señales, como si el tiempo se estuviera agotando, y todo parecía girar en torno a un único lugar de la casa, su viejo y pesado escritorio de roble que estaba en el estudio, el mismo lugar donde había sonado la caja de música, y era allí donde la energía se sentía más densa, más concentrada, porque a menudo encontraba el cajón superior ligeramente abierto, a pesar de que yo lo cerraba una y otra vez, y una noche, mientras leía en el sofá del salón, un ruido sordo y fuerte me hizo saltar del susto, un golpe seco que venía directamente del estudio, y corrí hacia allí con el corazón en la boca, esperando encontrar algo roto, una ventana quizás, pero lo que vi me dejó sin aliento, porque el cuadro que colgaba sobre el escritorio, una foto mía de pequeña, montada en sus hombros mientras ambos reíamos a carcajadas, se había desprendido de la pared, pero en lugar de caer al suelo y hacerse añicos, estaba perfectamente apoyado contra la pared, de pie sobre el escritorio, como si unas manos invisibles lo hubieran colocado allí con un cuidado infinito, mirándome, señalando inequívocamente hacia ese mueble. Y ya no había duda alguna, no era una comunicación casual, era una instrucción, un mapa que me estaba trazando desde el más allá, y el miedo se mezcló con una determinación feroz porque entendí que ella no descansaría, y yo tampoco, hasta que yo descubriera qué era lo que con tanta insistencia intentaba mostrarme. Y fue entonces cuando empecé a contar los días, porque algo dentro de mí, una intuición profunda y antigua, me decía que esto no duraría para siempre, que había una ventana de tiempo, y al revisar el calendario me di cuenta de una coincidencia escalofriante. Desde el día de su muerte hasta ese momento habían pasado exactamente 17 días, y sentí un frío recorrer mi espalda al recordar viejas historias, susurros familiares sobre el tiempo que las almas permanecen cerca, y me di cuenta de
que su energía, su capacidad para interactuar con mi mundo, parecía estar intensificándose a medida que se acercaba a una fecha límite que yo no comprendía del todo, pero que sentía en lo más profundo de mis huesos. Y esa noche apenas pude dormir, mi mente era un torbellino de preguntas y teorías, pensando en qué podía ser tan importante como para mantenerla atada a este lugar, qué secreto, qué mensaje, qué asunto pendiente podía ser tan poderoso como para desafiar las leyes de la vida y la muerte. Y por primera vez desde que se fue, no solo sentía su presencia, sino también su angustia, su prisa, y eso me llenó de un sentido de responsabilidad abrumador, porque ya no se trataba solo de mí y mi capacidad para sentirla, ahora se trataba de ayudarla, de ser sus manos y su voz en este lado del velo. Así que a la mañana siguiente, con el sol apenas asomando por la ventana, me paré frente al escritorio de roble, sintiéndolo no como un simple mueble, sino como un portal, el epicentro de todo este misterio, y respiré hondo, preparándome para lo que fuera que iba a encontrar, porque ya no tenía miedo, o quizás sí, pero la necesidad de entender, de cumplir con su última voluntad no expresada, era mucho más fuerte, y pasé mis manos sobre la madera pulida, sintiendo la energía que emanaba de ella. Una vibración sutil pero innegable, y me senté en su vieja silla de cuero, que crujió bajo mi peso como si suspirara un recuerdo, y mi mirada se posó en el cajón superior, el que siempre encontraba entreabierto, el que ella me había señalado con tanta claridad, y con el corazón latiéndome en la garganta, supe que estaba a punto de descubrir el verdadero motivo por el que mi abuela se negaba a cruzar completamente al otro lado, una razón que estaba oculta en las profundidades de ese viejo mueble de madera, así que mis dedos, temblorosos y torpes, se aferraron al pequeño tirador de latón del cajón superior y tiré de él con una lentitud que me pareció eterna, como si temiera lo que pudiera saltar de su interior, y el cajón se deslizó con un quejido largo y lastimero, como un suspiro de madera vieja que hubiera guardado secretos durante décadas, liberando un olor a papel antiguo, a tinta seca y a lavanda, el perfume que mi abuela usaba para perfumar sus cajones, y mi primera mirada al interior fue profundamente decepcionante, una puñalada de duda que me hizo cuestionar mi propia cordura, porque allí no había nada fuera de lo común, solo el desorden organizado de una vida entera. Plumas estilográficas que seguramente ya no escribían, un puñado de clips oxidados, ovillos de hilo de colores, viejos recibos de la luz y un par de gafas de lectura con una patilla rota. Y por un instante sentí que todo se derrumbaba, que había construido un castillo de fantasía sobre la base de mi propio dolor, que las señales, los ruidos, todo había sido una alucinación. Y una frustración amarga me invadió mientras mis manos empezaban a revolver el contenido sin cuidado, casi con rabia, buscando algo, cualquier cosa, que validara lo que mi corazón insistía en decirme que era real, pero solo encontraba la banalidad de los objetos cotidianos, el eco silencioso de una vida que ya no estaba. Entonces, justo cuando el peso de la desilusión estaba a punto de aplastarme y mis ojos comenzaban a humedecerse de nuevo, mis dedos rozaron algo en el fondo del cajón, algo que no era liso como el resto de la base. Era un pequeño relieve, una imperfección en la madera que no debería estar ahí, y mi corazón dio un vuelco, porque la curiosidad, esa vieja amiga, ahogó por completo a la desesperación, y con mucho cuidado aparté todos los objetos hacia un lado, dejando el fondo del cajón al descubierto, y allí estaba, una finísima línea casi invisible que dibujaba un rectángulo perfecto en la madera, así que, guiada por una pura intuición, presioné con mi pulgar en una de las esquinas de esa línea y escuché un clic, un sonido seco y diminuto que sin embargo resonó en el silencio del estudio como un disparo, y ante mis ojos incrédulos, una pequeña sección del fondo del cajón se levantó un par de milímetros, revelando la existencia de un compartimento secreto, y el aliento se me quedó atrapado en los pulmones, porque el miedo y la euforia se mezclaron en una emoción tan intensa que me hizo temblar de pies a cabeza, y al levantar la tapa de madera, allí estaba, un pequeño paquete envuelto en papel de estraza amarillento, atado con una cinta de seda azul que había perdido casi todo su color, y sobre él, escrita con la caligrafía elegante y temblorosa de mi abuela, una sola frase que lo cambió todo: para mi Sofía, mi pequeña luciérnaga. Y en el momento en que saqué ese paquete del compartimento y lo sostuve entre mis manos, una sensación de paz abrumadora me inundó por completo, como si una marea cálida y tranquilizadora hubiera barrido toda la tensión y la angustia de la habitación, porque la presencia de mi abuela ya no se sentía urgente ni desesperada, sino serena, satisfecha, como la de una madre que ve a su hijo dar sus primeros pasos, y supe, con una certeza que no necesitaba pruebas, que esto era lo que ella quería, que había cumplido mi parte de la misión, y me tomé un momento para respirar, para sentir esa calma, sosteniendo el paquete como si fuera el tesoro más frágil del mundo, antes de deshacer con sumo cuidado el nudo de la cinta de seda, que se deshizo casi al tacto, y al desenvolver el papel crujiente, descubrí que no era un objeto, sino un fajo de cartas, unas 10 o 12, atadas con otra cinta más fina, y todas las cartas, excepto la primera, estaban selladas, pero la que estaba encima de todas, la
que llevaba mi nombre, estaba metida en un sobre sin cerrar, esperando a ser leída, y con manos que aún temblaban, pero ahora por la emoción y no por el miedo, saqué la primera hoja doblada, la desdoblé y comencé a leer las palabras que mi abuela me había dejado desde el otro lado del velo. Pero lo que leí en esas primeras líneas hizo que mi mundo se detuviera y girara sobre su propio eje, porque no era una simple carta de despedida, no eran palabras de consuelo para una nieta en duelo, era una confesión, una revelación que recontextualizaba toda mi vida y cada una de las extrañas experiencias que había tenido, porque la carta comenzaba diciendo: mi querida Sofía, mi pequeña luciérnaga, si estás leyendo esto es porque has sabido escuchar más allá del silencio, y porque mi tiempo en este plano intermedio está llegando a su fin. Tienes que saber que lo que siempre has sentido, lo que has creído que era una carga o una rareza, es en realidad nuestro legado, un don que ha pasado de madre a hija en nuestra familia durante generaciones. Yo también lo tuve, mi niña, y aprendí a vivir con él, a entenderlo y a usarlo para ayudar, y ahora te lo estoy pasando a ti, pero debes darte prisa, porque las almas solo tienen 21 días para resolver sus asuntos pendientes y comunicarse con claridad, y a mí me quedan muy pocos, y en ese momento mi mente se quedó en blanco. El shock fue tan profundo que tuve que leer la frase una y otra vez para asimilarla. Mi don, nuestro legado, 21 días. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que nunca supe que estaba armando. Y de repente, todo encajó, la sensación de no estar sola, las presencias en las habitaciones vacías, mi extraña conexión con ella, todo tenía un nombre, un origen, una historia, y no estaba loca, nunca lo estuve, simplemente era diferente. Y ella, la única persona que podría haberme entendido, lo supo siempre y nunca me dijo nada, protegiéndome quizás, o esperando el momento adecuado, un momento que trágicamente había llegado después de su propia muerte, y miré el fajo de cartas que aún descansaba en mi regazo, comprendiendo que ese paquete no era solo un recuerdo, era mucho más, era un manual de instrucciones, una guía de supervivencia para un mundo que yo apenas intuía y que ahora se abría ante mí de par en par. Y la primera carta terminaba con una frase que se clavó en mi alma, una frase que era a la vez una advertencia y una promesa. Estas cartas te enseñarán lo que necesitas saber, pero la lección más importante la aprenderás cuando el ciclo de los 21 días termine conmigo y empiecen a llegar otros, porque ellos también te necesitarán. Pero esas últimas palabras, empezarán a llegar otros, resonaron en el silencio del estudio como una sentencia, porque de repente mi mundo, que ya se había expandido de una forma vertiginosa, se hizo infinitamente más grande y aterrador. Ya no se trataba solo de la dulce y familiar presencia de mi abuela, de su calor y su olor a jazmín, sino de un universo entero de almas anónimas, de extraños que según ella, me necesitarían, y la magnitud de esa revelación me golpeó con la fuerza de un huracán, dejándome sin aire, sentada en esa vieja silla de cuero con un fajo de cartas en el regazo que de repente se sentían tan pesadas como el plomo, porque una cosa era aceptar que tenía una conexión especial con mi propia abuela, con la mujer que me había criado, y otra muy distinta era asimilar que era una medium, una especie de faro en la oscuridad para los recién fallecidos, y el pánico comenzó a burbujear en mi pecho, un miedo frío y primitivo que no se parecía en nada a lo que había sentido antes, porque no era el miedo a lo desconocido, sino el miedo a la responsabilidad, a la carga inmensa que mi abuela acababa de depositar sobre mis hombros sin preguntarme, y me sentí atrapada, abrumada por un destino que no había elegido y que no tenía la menor idea de cómo manejar, y en ese momento de puro terror, deseé con todas mis fuerzas poder volver a meter las cartas en su escondite, cerrar el cajón y huir, volver a ser solo Sofía, la bibliotecaria, la chica normal cuya mayor preocupación era un libro devuelto con retraso. Entonces, mientras esa oleada de pánico amenazaba con consumirme por completo, algo en mi interior se reveló, una chispa de la fortaleza de mi abuela, quizás, o simplemente la cruda realidad de que ya no había vuelta atrás, así que cerré los ojos y respiré hondo, tratando de anclarme al presente, al olor a papel viejo y lavanda que aún flotaba en el aire, y cuando volví a abrir los ojos, mi mirada se posó en el calendario de pared que colgaba junto al escritorio, y un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que ese era el día 19, lo que significaba que solo me quedaban 2 días, 2 escasos días del ciclo de 21 que ella había mencionado en su carta, y esa urgencia, esa cuenta atrás implacable, actuó como un antídoto contra el miedo, porque entendí que no tenía tiempo para dudar ni para lamentarme. Mi abuela me había dejado un mapa, una guía en forma de cartas, y lo único que podía hacer era seguirlo hasta el final, así que, con una determinación que nació más de la desesperación que de la valentía, aparté la primera carta y tomé el resto del fajo, notando que cada sobre estaba pulcramente numerado en una esquina, del 1 al 10, y en ese pequeño detalle reconocí la mente metódica y organizada de mi abuela, un pequeño faro de normalidad en medio de la locura, y esa sensación de familiaridad me dio el consuelo que necesitaba, un pequeño respiro de calma en medio de la tormenta, porque aunque el contenido fuera extraordinario,
el método era el de ella, y eso, de alguna extraña manera, lo hacía todo un poco más manejable. Y sin pensarlo más, abrí la carta número 1, y las palabras de mi abuela fluyeron desde la página con una claridad y un amor que casi podía escuchar su voz susurrándome al oído. Y en esta carta no hablaba de fantasmas ni de espíritus vengativos, sino de energía, de vibraciones, explicándome que lo que yo percibía no eran almas errantes como en las películas de terror, sino la huella energética que una persona deja al morir, una especie de eco emocional que es especialmente intenso durante esos primeros 21 días, porque el alma, según ella, necesita ese tiempo para desprenderse por completo de los lazos terrenales, de las emociones fuertes como el amor, el arrepentimiento o la preocupación, y era en ese periodo de transición donde mediums como nosotras podíamos actuar como puentes, como traductores de esa energía para ayudarles a encontrar paz, y me explicó que las manifestaciones, los ruidos, los objetos que se mueven, no son intentos de asustar, sino gritos de ayuda, intentos desesperados por comunicarse usando la única energía que aún conservan, y de repente, todos los sucesos de los últimos días cobraron un nuevo sentido. La mecedora, el dedal, el cuadro, no eran fenómenos paranormales aterradores, eran el lenguaje de mi abuela, sus sílabas, sus palabras, su forma de decir Sofía, estoy aquí, ayúdame a mostrarte algo, y cada palabra que leía era como una luz encendiéndose en una habitación oscura de mi mente. Mientras estaba completamente absorbida en sus enseñanzas, una nueva manifestación, mucho más directa y personal que las anteriores, me sacó de mi trance de una forma tan abrupta que casi grito del susto, porque la pequeña lámpara de lectura que estaba sobre el escritorio, una lámpara de latón con una tulipa verde que llevaba años desenchufada y cubierta de polvo, parpadeó una vez, luego dos, y finalmente se quedó encendida, emitiendo una luz cálida y suave que iluminó las páginas de la carta. Y mi corazón se detuvo por un segundo antes de empezar a latir con una fuerza desbocada, porque eso no era un simple movimiento de un objeto, eso era una manipulación directa de la electricidad, algo que requería una cantidad de energía y una intención que me dejó absolutamente asombrada, y levanté la vista de la carta, mirando la lámpara encendida, y sentí su presencia con más fuerza que nunca, no como un eco, sino como una conciencia activa y presente a mi lado, y una sonrisa temblorosa se dibujó en mi rostro, porque entendí que no era una amenaza, era una confirmación, una forma de decirme sigue leyendo, vas por buen camino, estoy contigo, y en ese momento, por primera vez, no me sentí como una víctima de mis circunstancias, sino como una alumna, un aprendiz con la mejor maestra que podría haber deseado, aunque estuviera en otra dimensión, y esa sensación de conexión, de estar aprendiendo directamente de ella, me llenó de una fuerza y una confianza que no sabía que poseía, disipando el miedo como la luz de la lámpara disipaba las sombras del estudio. Así que pasé las siguientes horas devorando las cartas, una tras otra, y cada una era una nueva lección, una nueva capa de entendimiento sobre este mundo invisible que me rodeaba, porque mi abuela me explicó cómo proteger mi propia energía para no ser drenada por las emociones de otros, cómo crear un espacio seguro en mi mente, cómo distinguir las diferentes voces o huellas energéticas, y cómo anclarme a la tierra para no perderme en ese otro plano, y eran conocimientos prácticos, casi técnicos, mezclados con consejos llenos de amor y sabiduría que solo ella podía darme, y me di cuenta de que se había estado preparando para esto durante mucho tiempo, que había dejado todo perfectamente orquestado para que yo no estuviera sola en este viaje que ella sabía que inevitablemente tendría que emprender, y mientras la tarde caía y la luz de la lámpara encantada se volvía más intensa, llegué a la última carta, la número 10, y en el sobre, debajo del número, había una pequeña nota adicional escrita con una tinta ligeramente diferente, más apresurada, que decía, léeme solo al final del día 21, cuando creas que todo ha terminado, lo sabrás, y supe que esa última carta contenía la clave final, la pieza más importante del rompecabezas, una pieza que aún no estaba lista para recibir. Entonces, guardé esa última carta con un respeto casi religioso, sintiendo el peso de su misterio en la palma de mi mano, y pasé la noche en vela, no por miedo, sino por una extraña mezcla de anticipación y tristeza, releyendo las otras 9 cartas hasta que sentí que sus palabras se habían grabado a fuego en mi memoria, y al llegar el día 20, el penúltimo día del ciclo, noté un cambio sutil pero innegable en la atmósfera de la casa, porque la presencia de mi abuela, que hasta entonces había sido tan clara y a veces incluso intensa, ahora se sentía más débil, más difusa, como una estación de radio que estuviera perdiendo la señal, y la lámpara del escritorio ya no se encendía, la mecedora permanecía inmóvil y el aire ya no se enfriaba de repente, y un nuevo tipo de pánico, uno mucho más doloroso, se apoderó de mí, porque no era el miedo a lo paranormal, sino el miedo a la pérdida definitiva, el terror de que su tiempo se estuviera acabando de verdad y que yo no hubiera hecho lo suficiente, que no hubiera entendido el mensaje a tiempo,
y esa sensación de impotencia fue una agonía, un nudo en la garganta al darme cuenta de que estaba a punto de perderla por segunda vez, y esta vez sería para siempre. Pero en medio de esa angustia, recordé una de sus lecciones en las cartas, donde decía que la comunicación más pura no necesitaba de manifestaciones físicas, sino de una sintonización del corazón, así que en lugar de buscar señales desesperadamente, salí a su jardín, el lugar que ella más amaba en el mundo, y me senté en su viejo banco de hierro bajo el rosal que ella misma había plantado, y cerré los ojos. Respiré el aroma de las flores y simplemente me concentré en mi amor por ella, en los recuerdos, en las risas compartidas en ese mismo lugar, y entonces, en el silencio de mi mente, la sentí, no como una presencia externa, sino como una calidez que florecía desde dentro de mi propio pecho, una paz inmensa, un amor incondicional que me envolvía por completo, y supe que estaba bien, que estaba en paz, y que el debilitamiento de su energía no era un final trágico, sino una transición natural, un desapego sereno, y en ese momento de calma absoluta, compartimos una despedida silenciosa, un entendimiento perfecto que ninguna palabra podría haber expresado, y una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, pero no era de tristeza, sino de una gratitud infinita por ese regalo de conexión pura. Sin embargo, esa paz se hizo añicos esa misma noche, de una forma tan violenta y repentina que me heló la sangre en las venas, porque mientras estaba en la cocina preparándome un té, con la casa sumida en esa nueva y serena tranquilidad, escuché un susurro, pero no era la voz de mi abuela, no tenía su calidez ni su familiaridad, era un susurro rasposo, frío y masculino, que pareció deslizarse directamente dentro de mi oído y dijo una sola palabra, pronto, y el terror me paralizó por completo. La taza de té se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, porque esa voz no pertenecía a esa casa, no pertenecía a mis recuerdos, era la voz de un intruso, una energía extraña y oscura que no tenía nada que ver con el amor de mi abuela, y de repente comprendí el verdadero significado de su advertencia: empezarán a llegar otros, y me di cuenta de que mi don no era solo un puente hacia mis seres queridos, era una puerta abierta, una que al parecer no solo atraía a las luciérnagas, sino también a las sombras, y el miedo que sentí en ese momento fue el más profundo y visceral de todos, el miedo a lo que me esperaba al otro lado del día 21. Y al amanecer del día 21, el último día, un silencio antinatural se apoderó de la casa, un vacío expectante donde la presencia de mi abuela era apenas un susurro en el borde de mi percepción, y yo, sentada en la penumbra del estudio con la última carta en la mano, supe que las horas finales habían llegado, el momento de la despedida y de la verdad que tanto temía y anhelaba. Entonces, pasé todo ese día en una especie de vigilia silenciosa, sentada en el estudio mientras las horas se arrastraban con una lentitud insoportable, y a medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la habitación de tonos anaranjados y melancólicos, sentí como su energía, ese último hilo de conexión que nos unía, se desvanecía por completo. No fue un adiós repentino, sino una disolución gradual, como el humo de una vela que se apaga y se funde con el aire hasta que ya no queda nada, y justo cuando el último rayo de luz desapareció por el horizonte, una ola final de puro amor, una calidez tan intensa y abrumadora que me hizo jadear, me envolvió como un último abrazo, y en esa calidez sentí su gratitud, su paz, su despedida, y luego, nada, un silencio absoluto, un vacío tan profundo y completo que la casa, que durante 3 semanas había estado viva con su presencia, de repente se sintió como una tumba, un simple cascarón de madera y ladrillos, y el dolor de esa finalidad, de esa ausencia total, fue un golpe físico, un puñetazo en el estómago que me dejó sin aliento, porque ahora sí que se había ido para siempre. Pero en medio de esa desolación, un extraño sentimiento de paz comenzó a asentarse en mi interior, porque aunque la casa se sentía vacía, yo no, y supe que había hecho lo correcto, que la había acompañado hasta el umbral y que había cruzado en paz, y ese pensamiento fue un bálsamo para mi corazón roto, un momento de calma en el que pude respirar por primera vez sin la angustia de la cuenta atrás, y me permití llorar, pero esta vez eran lágrimas tranquilas, lágrimas de una nieta que extrañaría a su abuela, pero que sabía que su alma estaba donde debía estar, y después de un rato, cuando las lágrimas cesaron, sequé mis ojos y mi mirada se posó en el sobre que sostenía en mi mano, el sobre número 10, el que llevaba la advertencia de ser leído solo al final, y con una serenidad que no sabía de dónde había sacado, entendí que el momento había llegado, que el final de su viaje era el verdadero comienzo del mío. Sin embargo, al romper el sello y desdoblar la hoja, el contenido de la carta hizo que esa recién encontrada paz se hiciera añicos, porque sus palabras no eran de consuelo, sino una advertencia urgente y aterradora, y la caligrafía era temblorosa, escrita con prisa, como si el tiempo se le hubiera agotado, y decía: mi luciérnaga, el don que compartimos es un faro, y la luz atrae a todos, no solo a las almas en paz. Mi presencia ha sido un escudo para ti estas semanas, pero ahora que me voy, he
faro brillará sin protección, y el primero en verlo será él, el hombre del susurro, se llama Ricardo, murió en esta propiedad hace muchos años, lleno de ira y confusión, y su energía es pesada, oscura, no quiere cruzar, quiere quedarse, y se aferrará a ti porque eres la primera luz que ha visto en décadas. No le temas, pero ten mucho cuidado, tu verdadera prueba no era despedirme a mí, sino aprender a ser la guardiana de la puerta. Y cada palabra era un martillazo en mi pecho, porque el susurro no había sido una alucinación, era real, tenía un nombre y ahora estaba llamando a mi puerta. Y mientras mis manos temblaban sosteniendo esa última carta, el mundo que mi abuela me había revelado se mostró en su totalidad, no solo como un puente de amor y reencuentros, sino como un campo de batalla, un lugar de equilibrio frágil donde yo era, sin haberlo pedido, la guardiana, y la responsabilidad me cayó encima con un peso aplastante, porque ya no se trataba de ayudar a las almas a encontrar la luz, sino de enfrentarme a las que se negaban a dejar la oscuridad y el miedo, un miedo mucho más frío y profundo que antes, se instaló en mi corazón, porque ya no estaba mi abuela para protegerme, estaba completamente sola frente a una oscuridad que apenas empezaba a comprender. En ese preciso instante, con la carta aún en mis manos y el eco de su advertencia resonando en mi cabeza, un golpe fuerte y seco sonó en la puerta principal, un golpe que hizo vibrar toda la casa y que supe, con una certeza helada, que no había sido hecho por ninguna mano de este mundo. Y el silencio que siguió a ese único golpe fue casi peor que el sonido mismo, un silencio denso, cargado de una electricidad estática que me erizó el vello de los brazos, y me quedé completamente inmóvil, congelada en la silla de mi abuela, con la respiración atrapada en mis pulmones y el corazón martillando contra mis costillas con una violencia que me ahogaba, y mis ojos estaban fijos en el pasillo oscuro que conducía a la entrada, esperando, rezando para que fuera mi imaginación, un crujido de la casa, cualquier cosa, pero en el fondo de mi alma sabía la verdad, y entonces, después de una eternidad que duró apenas 10 segundos, los golpes regresaron, pero ya no era un solo golpe, sino una ráfaga de 3 impactos brutales y espaciados. ¡Bam! 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 Tan fuertes que sentí la vibración bajo mis pies y el viejo marco de la puerta del estudio se estremeció, como si una fuerza invisible y furiosa estuviera intentando derribar la entrada, y el pánico se convirtió en un terror puro y paralizante, porque esto no era una llamada de atención, esto era una agresión, una invasión, y las palabras de mi abuela ardían en mi mente. Murió en esta propiedad, lleno de ira, y comprendí con una claridad espantosa que yo no estaba en mi casa, estaba en la suya, y él, Ricardo, había venido a reclamarla. Pero mientras mis pensamientos se arremolinaban en una espiral de terror, una de las lecciones de mi abuela, de la carta número 5, emergió de las profundidades de mi pánico como una tabla de salvación, y en ella decía: tu luz interior es tu escudo más fuerte. Cuando sientas miedo, no huyas hacia afuera, refúgiate hacia adentro, ancla tu energía en el amor y expándela. Y aunque parecía una locura intentar meditar mientras una entidad furiosa aporreaba mi puerta, no tenía otra opción, así que cerré los ojos con fuerza, ignorando los golpes que ahora se habían vuelto frenéticos y constantes, y me concentré en el único sentimiento puro que podía contrarrestar tanto odio, el recuerdo del último abrazo de energía de mi abuela, esa calidez final, y visualicé ese amor como una pequeña semilla dorada en mi pecho, y con cada respiración la hacía crecer, la nutría con mis recuerdos felices, hasta que se convirtió en una esfera de luz brillante que me envolvía por completo, empujando la oscuridad y el frío de la habitación hacia las esquinas, y para mi asombro, a medida que mi luz interior se fortalecía, la intensidad de los golpes en la puerta disminuía, volviéndose más débiles, más distantes, hasta que cesaron por completo, y en medio del silencio recuperado, aunque aún temblaba, sentí una oleada de alivio tan profunda que casi me desmayo, porque había funcionado, había encontrado un arma, había encontrado mi poder. Sin embargo, la victoria fue efímera, porque el silencio que siguió no trajo paz, sino una nueva forma de terror mucho más sutil e invasiva, y creí que se había rendido, que mi escudo de luz lo había ahuyentado, pero entonces lo escuché, y esta vez no era un golpe en la puerta ni un susurro en la cocina, era una voz, su voz, justo detrás de mí, en la misma esquina oscura del estudio donde antes me había sentido segura, y el susurro rasposo y lleno de una malicia helada dijo: ¡qué bonita luz! Luciérnaga, y el uso de esa palabra, la palabra sagrada de mi abuela, la que usaba para llamarme, fue como una daga de hielo clavándose en mi corazón, porque significaba que no solo estaba dentro de la casa, sino que había estado observando, escuchando, violando la intimidad de mi duelo y de mi conexión con ella, y este ataque no era físico, era psicológico, una profanación de mis recuerdos más queridos, diseñada para desestabilizarme, para romper mi escudo desde adentro, y el miedo regresó. Con una fuerza 10 veces mayor, porque me di cuenta de que no me enfrentaba a una furia ciega, sino a una inteligencia cruel y calculadora. Y esa cruel manipulación lo cambió todo,
porque mi miedo, que hasta ese momento había sido paralizante, comenzó a transformarse en algo nuevo, en una rabia fría y protectora. La rabia de alguien que ve cómo profanan lo más sagrado que tiene, y entendí que este ser no solo quería la casa, me quería a mí, quería apagar mi luz, y en ese instante comprendí la verdadera naturaleza de mi prueba. No se trataba de ser un puente pasivo, sino una guardiana activa, una protectora de la frontera, y ya no. Sentía la necesidad de esconderme o huir, sentía la necesidad de luchar, porque había profanado el nombre que me dio mi abuela, y con eso, había cruzado una línea que yo no estaba dispuesta a permitirle. Así que, con esa nueva y gélida determinación, me levanté lentamente de la silla, me di la vuelta para encarar la esquina oscura de donde había venido su voz, y aunque no podía ver nada, supe que me estaba mirando, y le respondí en voz alta, con una firmeza que no sabía que poseía. Y mis propias palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas, una respuesta visceral nacida de esa mezcla de rabia y protección, y le dije, ese nombre no te pertenece, y esta casa ya no es tuya, no eres bienvenido aquí, y el sonido de mi propia voz, fuerte y clara en el silencio opresivo, me sorprendió a mí misma, porque no tembló, no vaciló, y sentí como mi escudo de luz, que antes era solo defensivo, ahora se solidificaba, convirtiéndose en una armadura, y la respuesta no tardó en llegar, no como una voz, sino como una oleada de energía fría y pútrida que se estrelló contra mí, un ataque psíquico cargado de desesperación, de soledad y de un odio profundo que se sentía antiguo, como si llevara décadas pudriéndose en esa casa, y era un intento de ahogarme en sus propias emociones miserables, de hacerme sentir su dolor para quebrarme, y por un momento casi funcionó, porque la tristeza era tan abrumadora que sentí mis rodillas flaquear, pero entonces recordé otra de las lecciones de mi abuela: no absorba su dolor, conviértete en un espejo, deja que su propia energía se refleje en ellos mismos, y en lugar de luchar contra esa oleada, la dejé pasar a través de mí, sin que me tocara, como el viento pasa a través de las ramas de un árbol, y la habitación entera gimió bajo la presión, el aire se espesó y un olor a tierra mojada y a metal oxidado lo inundó todo, y supe que estaba librando una batalla que no se veía, una guerra de voluntades en un plano que nadie más podía percibir. Entonces, la entidad, Ricardo, cambió de táctica, porque al ver que su ataque frontal de emociones no había funcionado, recurrió a algo mucho más personal y cruel, y las sombras de la esquina comenzaron a moverse, a retorcerse, y de ella surgió una imagen, una visión que proyectó directamente en mi mente. No era algo que viera con mis ojos, sino con mi alma, y vi a mi abuela, pero no a la abuela serena y amorosa que yo recordaba, sino a una versión distorsionada y macabra, con los ojos vacíos y una expresión de sufrimiento atroz, y esa aparición fantasmal extendió una mano temblorosa hacia mí, mientras su boca se movía sin sonido, formando la palabra ayúdame. Y el impacto de esa visión fue un golpe devastador, un ataque directo a mi corazón, a mi amor por ella, diseñado para llenarme de culpa, para hacerme creer que la había abandonado, que la había dejado a merced de esa oscuridad, y mis defensas se tambalearon, la duda venenosa se filtró en mi mente y mi escudo de luz parpadeó peligrosamente, casi extinguiéndose bajo el peso de esa blasfemia. Pero en ese momento de debilidad extrema, cuando estaba a punto de romperme y caer en su trampa, un destello de pura lógica y amor me salvó, porque recordé la sensación de su último abrazo, esa paz inmensa, esa calidez final, y esa sensación era la verdad, una verdad tan inmutable y poderosa que ninguna ilusión podía mancharla, y supe, con una certeza absoluta que nació del amor y no del miedo, que esa cosa que estaba viendo no era mi abuela, era un truco, un disfraz grotesco tejido con mi propio dolor, y esa comprensión me trajo una calma glaciar, una serenidad en medio de la batalla que me permitió recuperar el control, y mi escudo de luz no solo volvió, sino que ardió con una intensidad nueva, una luz blanca y pura alimentada por la certeza de mi amor, y en ese momento de paz, miré a la falsa aparición a los ojos y simplemente sentí compasión, no por el monstruo que pretendía ser, sino por el alma perdida y desesperada que era en realidad, un ser tan consumido por su propia oscuridad que lo único que sabía hacer era intentar apagar la luz de los demás, y ese instante de piedad fue mi mejor defensa, porque la compasión es una vibración que el odio no puede tocar. Y al sentir mi cambio de energía, al ver que su ilusión no había funcionado, la entidad soltó un chillido de frustración, un sonido que no fue audible pero que resonó en mi cráneo como 1.000.000 de cristales rotos, y la imagen de mi abuela se disolvió en volutas de humo negro que retrocedieron hacia la esquina, porque mi calma y mi compasión eran un veneno para su ira, y el olor a tierra mojada se intensificó, y las sombras de la habitación comenzaron a danzar de forma errática, como si la propia estructura de la casa estuviera protestando contra mi presencia, contra mi luz, y comprendí que lo había herido, que había encontrado su punto débil, pero también supe que la batalla estaba lejos de terminar, que solo lo había hecho retroceder momentáneamente y que ahora, al haberle mostrado mi fuerza, regresaría con más furia,
y que la próxima vez no intentaría engañarme, intentaría destruirme. Así que, mientras las sombras se calmaban y la presencia se replegaba, aunque seguía sintiéndola allí, acechando, yo permanecí de pie en el centro del estudio, no como una víctima asustada, sino como la dueña legítima de ese espacio, como la guardiana que mi abuela sabía que podía ser. Entonces, pasé el resto de la noche y todo el día siguiente en un estado de alerta máxima, una tensión constante que tensaba cada músculo de mi cuerpo, porque aunque no hubo más ataques directos, su presencia era una constante opresión en el aire, como la calma chicha que precede a una tormenta violenta, y sentía su odio y su frustración latentes en cada rincón de la casa, en el frío antinatural de las habitaciones, en los susurros ininteligibles que parecían viajar con las corrientes de aire, y en la sensación persistente de ser observada, una mirada helada en mi nuca que no desaparecía ni por un segundo, y este acoso silencioso era agotador, una guerra de desgaste diseñada para agotar mis defensas, para mantenerme en un estado de miedo perpetuo hasta que mi escudo de luz se debilitara por el cansancio, y supe que estaba esperando, con una paciencia nacida de décadas de soledad, el momento exacto en que yo bajara la guardia para lanzar su ataque final, y esta nueva forma de terror. Era casi peor que los golpes en la puerta, porque era una tortura psicológica que no me daba ni un solo instante de respiro, convirtiendo mi hogar, mi refugio, en una prisión donde el carcelero era invisible. Pero en medio de esa vigilia interminable, me refugié de nuevo en las cartas de mi abuela, buscando desesperadamente un consejo, una pista que pudiera haber pasado por alto, y al releer la carta número 7, encontré un párrafo que me heló la sangre, porque decía: toda alma anclada a un lugar por una emoción fuerte, como la ira, tiene un objeto que actúa como su ancla física, un catalizador de su energía. Si encuentras el ancla y la purificas, rompe su conexión con nuestro plano, y de repente, todo cobró sentido. Ricardo no estaba atado a la casa en general, estaba atado a algo específico dentro de ella, un objeto que le pertenecía, que contenía la esencia de su tragedia. Y esa revelación fue como un rayo de luz en la oscuridad, un momento de alivio y esperanza que rompió la monotonía del miedo, porque por primera vez no solo tenía un arma defensiva, sino una estrategia ofensiva, una forma de terminar la batalla de una vez por todas, y una nueva energía, una determinación feroz, reemplazó el agotamiento, y supe lo que tenía que hacer. No podía esperar a que él atacara, tenía que encontrar su ancla antes de que él encontrara una grieta en la mía. Sin embargo, la tarea parecía imposible, como encontrar un solo objeto en una casa llena de décadas de recuerdos y pertenencias, muchas de las cuales ni siquiera eran de mi abuela, sino de dueños anteriores. Y comencé una búsqueda frenética, registrando cada habitación, cada cajón, cada rincón polvoriento del ático y del sótano, pero no buscaba con mis ojos, sino con mi don, extendiendo mi percepción, intentando sentir una vibración diferente, una mancha de energía fría y amarga entre los cálidos recuerdos de mi familia, y pasé horas en esa búsqueda, rodeada por el silencio expectante de mi enemigo, que seguramente observaba mis movimientos con una diversión cruel, y la frustración comenzó a apoderarse de mí, porque todo lo que tocaba estaba impregnado del amor de mi abuela o de la neutralidad del tiempo, y no encontraba nada, absolutamente nada que resonara con esa energía oscura y violenta, y el pánico comenzó a regresar, la sensación de que se me acababa el tiempo, de que estaba buscando una aguja en un pajar mientras el lobo esperaba pacientemente fuera de la puerta. Y justo cuando estaba a punto de rendirme, agotada y desesperada en el sótano húmedo, mi mano rozó una vieja caja de herramientas de metal oxidado que estaba escondida debajo de una lona, y en el instante en que mis dedos tocaron el metal frío, una descarga eléctrica de pura maldad me recorrió el brazo, un dolor tan agudo y una oleada de imágenes tan violentas que caí de rodillas, gritando, porque vi destellos, fragmentos de la vida y muerte de Ricardo, un hombre solitario, un carpintero que había trabajado en la construcción de la casa, traicionado y engañado, y vi el martillo en su mano, no como una herramienta, sino como un arma, y sentí su rabia, su desesperación, y el último momento de su vida, una decisión terrible tomada en ese mismo sótano, y la caja de herramientas, y especialmente ese martillo, no eran solo objetos, eran el epicentro de su dolor, el ancla que lo mantenía encadenado a ese lugar, y el shock de la visión fue tan brutal que me dejó temblando en el suelo, pero, a través del dolor, también sentí una extraña claridad, porque ya no era un fantasma anónimo, era un hombre con una historia, una tragedia, y yo, por fin, tenía su ancla en mis manos. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, me levanté, agarré la caja de herramientas que vibraba con una energía maligna y subí las escaleras, sabiendo que al tomar su ancla lo había provocado de una forma que nunca antes, y que la confrontación final era inminente, ya no había vuelta atrás.
Y en el momento en que salí del sótano y entré en la cocina con la pesada caja de metal en mis manos, la casa entera pareció despertar con una furia desatada, porque la calma tensa se rompió en un instante y el caos se apoderó de todo, y las luces parpadearon violentamente antes de estallar en una lluvia de chispas, sumiendo la casa en una oscuridad casi total, y las puertas de los armarios se abrieron y cerraron con una violencia atronadora, y los platos y vasos salieron disparados de las alacenas para estrellarse contra las paredes, y un viento huracanado y gélido barrió el interior de la casa, arrancando cuadros de las paredes y haciendo volar papeles por todas partes, y en medio de ese pandemonio, su voz ya no era un susurro, sino un rugido que parecía venir de la propia estructura de la casa, gritando mío, una y otra vez, y el terror que sentí fue primitivo, visceral, la sensación de estar atrapada en una jaula con una bestia enfurecida que intentaba destrozarlo todo para llegar hasta mí, y supe que no estaba atacando la casa, estaba atacando mi concentración, intentando abrumarme con miedo y caos para que soltara su ancla, para que me rindiera. Pero mientras el caos rugía a mi alrededor, me aferré a la caja de herramientas con todas mis fuerzas, porque ahora no era solo un objeto maldito, era mi única arma, y me abrí paso a través de la tormenta sobrenatural, esquivando objetos que volaban y luchando contra el viento helado hasta que llegué al jardín trasero, el lugar de mi abuela, mi santuario, y una vez fuera, bajo la luz pálida de la luna, la intensidad del ataque disminuyó ligeramente, como si su poder estuviera más concentrado. Dentro de las paredes que lo habían visto sufrir, y en ese breve respiro, recordé las últimas instrucciones de mi abuela sobre la purificación. La sal y el fuego liberan, pero la intención es lo que sana. No lo destruyas con odio, libéralo con compasión, y entendí que mi objetivo no era aniquilarlo, sino liberarlo, y esa comprensión me dio una paz inesperada en medio de la tormenta, un momento de calma y claridad donde vi el camino a seguir, y supe que para ganar esta batalla no tenía que luchar con su misma oscuridad, sino con mi propia luz. Entonces, con movimientos rápidos y decididos, abrí la caja de herramientas y saqué el martillo, que se sentía tan frío como el hielo y vibraba con un odio palpable, y lo coloqué en el centro del círculo de tierra donde mi abuela solía plantar sus hierbas aromáticas, y luego, corriendo hacia la cocina, cogí el gran recipiente de sal que ella siempre usaba y regresé al jardín, y mientras el viento aullaba y las sombras del porche se retorcían como si él intentara manifestarse físicamente, comencé a verter la sal, creando un grueso círculo a mi alrededor y otro círculo más pequeño alrededor del martillo, y mientras lo hacía, recitaba las palabras que mi abuela me enseñó en sus cartas, palabras de protección y anclaje, y con cada palabra que decía, el círculo de sal parecía brillar con una tenue luz azulada, creando una barrera, un espacio sagrado que la oscuridad no podía cruzar, y sentí como la presión a mi alrededor disminuía, como su furia se estrellaba contra mi escudo de sal, sin poder penetrarlo, dejándome en un pequeño oasis de calma en medio de su tempestad. Y finalmente, llegó el momento decisivo, y saqué una pequeña botella de alcohol y una caja de cerillas, y con el corazón en la garganta, rocié el martillo anclado en el centro de su propio círculo de sal, y entonces, antes de encender la cerilla, cerré los ojos y hablé, no con rabia, sino con una voz suave pero firme, dirigiéndome a él, a Ricardo, y le dije, Ricardo, sé de tu dolor, sé de tu ira, pero este ancla ya no te sirve, tu tiempo aquí ha terminado, te libero de tu sufrimiento, te perdono y te pido que encuentres la paz. Y en el momento en que pronuncié esas palabras de compasión, un silencio sepulcral cayó sobre el jardín, el viento cesó, los ruidos se detuvieron, como si todo el universo contuviera la respiración, y en ese silencio, encendí la cerilla y la arrojé sobre el martillo, y las llamas azules y etéreas prendieron al instante, no como un fuego normal, sino como una luz líquida que envolvía el metal sin consumirlo, y mientras el fuego purificador ardía, vi una figura sombría y translúcida materializarse junto a las llamas, la figura de un hombre, y me miró, y por primera vez no sentí odio en su mirada, sino una inmensa y antigua tristeza, y luego, con una lentitud infinita, asintió una sola vez, y comenzó a desvanecerse, no de forma violenta, sino disolviéndose suavemente como la niebla al amanecer, y con él se fue todo el frío, toda la opresión, toda la oscuridad que había impregnado mi hogar durante décadas. Y cuando las llamas se extinguieron y la figura desapareció por completo, me quedé sola en el jardín, bajo la luz de la luna, en un silencio que por primera vez se sentía verdaderamente pacífico, y recogí el martillo, que ahora estaba tibio al tacto y no tenía ninguna vibración, era solo un trozo de metal viejo, y al volver a entrar en mi casa, a pesar del desorden, el aire se sentía ligero, limpio, y supe que todo había terminado, que había sobrevivido a mi primera y más difícil prueba como guardiana, y aunque el camino que me esperaba era incierto y seguramente estaría lleno de otros desafíos, ya no tenía miedo, porque entendí que el don que mi abuela me había dejado no era una carga, era una herramienta, y que la luz, alimentada por el amor y la compasión, siempre, siempre, sería más fuerte que la oscuridad, y esa noche,
Por primera vez en 21 días, dormí en paz, sabiendo que mi abuela estaría orgullosa y que yo, por fin, había encontrado mi verdadero lugar en el mundo. Justo en la frontera entre la vida y la muerte.